Hola, buenos días. ¿Me veis y me escucháis bien? Todo bien, perfecto. Perfecto, genial. Bueno, pues vamos a comenzar, que hemos dado los 5 minutitos de cortesía ya. Así que comenzamos. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Para los que no me conocéis, soy Pedro Ferrer, soy el presidente de la Fundación Centauro Quirón. Es una entidad que se dedica a fomentar la convivencia respetuosa entre animales y personas. Para alcanzar este objetivo, trabajamos desde el ámbito de las terapias e intervenciones asistidas por animales y desde el ámbito de la educación, adiestramiento y entrenamiento humano-animal. La charla que vamos a dar hoy pertenece al curso de técnico experto en terapias e intervenciones asistidas por animales. Y vamos a hablar de una de las modalidades más usadas, más utilizadas dentro de las terapias ecuestres. Vamos a hablar de la equitación terapéutica. Lo primero, entendamos qué es esto de la equitación. ¿Vale? La equitación, por un lado, tenemos ese concepto todavía, y así vais a encontrar en muchísima bibliografía, del arte ecuestre, más que como un deporte, como una coreografía donde se mezcla el baile, la comunicación, ¿vale? Entonces vais a encontrar mucho ese concepto del arte ecuestre dentro del mundo de la equitación, pero también, sobre todo, es una disciplina deportiva. Nos vamos a quedar con ese doble concepto, porque por un lado vamos a mezclar la parte física como también la parte mental y emocional del jinete, como pasa con, como digo, en las habilidades más artísticas. Entonces es esa combinación entre deporte y arte, como nos pasa con otros deportes, como nos pueda pasar con una gimnasia rítmica o con otros deportes donde se mezcla esa vertiente artística con esa vertiente deportiva muy técnica, ¿vale? Pues en la equitación nos pasa eso. Por eso también hablamos de ese arte ecuestre, ¿vale? Y se practica, pues ya digo, a través de las distintas interacciones entre el jinete y el caballo dentro de unas diversas modalidades. Tenemos dentro de la equitación, tenemos lo que llamamos las modalidades olímpicas, que son las que podéis encontrar en todos los Juegos Olímpicos desde hace muchísimos años, ¿vale? En un primer lugar tenemos la doma clásica, también conocida como adiestramiento, que es donde se realizan una serie de ejercicios coreografiados en pista, en el cuadrilongo, donde tiene que hacer, pues eso, una serie de ejercicios obligatorios y una secuencia de ejercicios donde se muestra la compenetración, la complicidad, la buena comunicación del jinete con el caballo, además de, por supuesto, la elegancia, el movimiento, la permeabilidad del caballo en relación a esos ejercicios. Es una modalidad muy complicada y quizá bueno, de las más importantes junto al salto, sin duda las más importantes. Luego tenemos el salto ecuestre o el salto obstáculo de caballos, que es una modalidad donde el jinete y el caballo, el binomio, recorren un recorrido de unos 12 obstáculos a distintas alturas. Para que os hagáis una idea, lo más pequeñito que se corre es en pony a 50 centímetros de altura y lo máximo que se corre en un recorrido ordinario que no sea de potencia, 1,60 m en campeonatos del mundo y olimpiadas. Lo normal, si no, es entre 1,30 m y 1,50 m, que ya es un recorrido de bastante altura. Y ya digo que olimpiadas y campeonatos del mundo se salta 1,60 m, que ya es, pues bueno, una auténtica locura. Bueno, pues ese deporte seguro que lo habéis visto más de una vez y más de dos.
y lo tenemos muy asociado a ese deporte de la equitación, ¿verdad? Lo tenemos muy asociados. Luego tenemos la última prueba olímpica, que es el concurso completo, donde el jinete tiene que controlar 3 disciplinas: la doma clásica, el salto y el cross-country, que es el salto, o sea, el recorrido campo a través, donde hay obstáculos en campo abierto. Y bueno, es una prueba muy, muy, muy bonita, muy visual y muy divertida. Y además, bueno, el jinete pues compite en las 3 modas, jinete y caballo, binomio, compiten en las 3 modalidades, lo cual hace que sea pues una prueba muy divertida y muy completa y muy, muy buena. Aunque ya te digo que la mayoría de las pruebas estrella son la doma y el salto. Luego tenemos otras modalidades no olímpicas. Aquí os podéis encontrar millones de modalidades, hay muchísimas modalidades. Os he puesto 4 que son quizá muy características aquí en España, pero hay muchas más. Aquí tenemos el enganche, carros, a día de hoy muy cuestionado, sobre todo el no deportivo, con tema de, sabéis que venimos de la Feria de Abril y ha habido numerosos, por desgracia, y como cada año, numerosos casos de caballos que sufren un agotamiento extremo. Bueno, deciros, romper una lanza a favor del enganche. El enganche bien realizado es una prueba de entrenamiento del caballo ni más ni menos dura que cualquier otra prueba. Un enganche bien hecho lesiona muy poco al caballo, porque al final el peso se reparte, aunque tú veas un caballo tirando de un carro con mucha gente o tal, el peso se reparte sobre las 4 ruedas y ese enganche lo podría mover una persona, un bípedo lo podría mover sin demasiada complejidad, pero hay que decir que una prueba de enganche bien realizada no es mala para el caballo. Recordad, decía Martínez Cubero, que la equitación solo se considera equitación si le hace un beneficio al caballo. Lo vamos a ver al finalizar la charla. El enganche bien hecho es muy beneficioso para la musculatura del caballo, pero mal hecho, pues como cualquier otro deporte, pues conlleva una serie de consecuencias. Entonces, bueno, entendamos que no hacemos apología de la sobreexplotación animal ni del uso de animales como forma turística, ¿no?, y recreativa, pero tampoco creo que se deba criminalizar este tipo de actividades siempre y cuando se hagan bien. Es muy típica en España, el enganche, la prueba de carros, además es muy bonita de ver, y la gente que engancha bien, engancha muy, muy bien. Luego tenemos el ride o la resistencia, que son las pruebas de larga duración, de larga distancia, donde el caballo y el jinete tienen que aprender a gestionar recursos. Normalmente una prueba social es una carrera de 20 kilómetros, una prueba pequeña son 40 y a partir de ahí hasta creo que se llega a correr 80 o 100 kilómetros en un mismo día. O sea que imaginaros la resistencia. No sé si habéis visto Océanos de Fuego, Hidalgo, esa película de Viggo Mortensen que corre carreras de larga distancia con un caballo pío. Sería algo así, pero bien hecho, ¿vale? En cada 20 kilómetros tienes un control veterinario, o sea, está muy bien hecho y muy chulo. Sí, se puede correr más de 100 kilómetros. La prueba social son 20. Y luego a partir de ahí ya va subiendo, voy a subir 40, 60, 80, 100, 120, dependiendo incluso de los recorridos. Y normalmente cada 20 kilómetros hay un una puerta veterinaria donde se hace ese control veterinario para ver que todo está correctamente. Luego cuando llega, no gana el caballo que primero llega, sino el caballo que primero llega y vuelve a sus pulsaciones de reposo. Hay que decir que llega sin estar sobreexplotado. Se puntúa de forma positiva la condición física del animal, lo cual puede parecer que es una locura correr 120 kilómetros, pero te das cuenta de que el caballo recupera pulsaciones y está en una forma física brutal que demuestra que para él haber corrido esos 120 kilómetros no es nada descabellado. Luego tenemos la doma vaquera, muy tradicional española, bueno, es tradicional española, está basada
en el trabajo de campo. De esto, en cada país se tiene una vertiente, la gaucha en Argentina, la criolla, bueno, en cada país, la portuguesa, tenéis en cada país una doma, la western, una doma que está relacionada con el trabajo de campo, sobre todo de la transhumancia, de mover a las vacas a través de ir montado a caballo. Por eso también se llama doma vaquera, ¿no? Y los cowboys de la western son los chicos de las vacas, ¿vale? Los cowboys, pues eso, está pensado con esa transhumancia de mover el ganado vacuno de un sitio a otro. Al final esto se lleva a pista y se puntúa con los distintos ejercicios que podrías hacer en el campo para esa transhumancia o esa gestión de los vacunos, pues se pasa a pista y se valora pues esos distintos ejercicios. Y por último tenemos la alta escuela, también muy típica aquí en España, esto se da mucho en España y Portugal, donde se enseña pues esos ejercicios que podríamos decir que son casi circenses, donde el caballo se pone de manos, lanza una lanzada para la redundancia, hace las piruetas muy cerradas, bueno, hace una serie de ejercicios relacionados, como digo, ya aparte más show que funcionalidad realmente. Esto son lo que llamamos modalidades no olímpicas, hay muchísimas, horseball, el volteo, esto que juegan los argentinos, el polo. Hay muchísimas disciplinas no olímpicas, madres que nos imaginamos. Tampoco tendríamos que verlas todas, ¿vale? Pensar que eso, que hay disciplinas olímpicas y no olímpicas. Ah, mira, Sandra dice que compite en RAI, qué guay. ¿En qué distancia compite, Sandra? Claro, ahora mismo está en 40, que la pequeñita. Y me imagino que tendrás o un hispanoárabe o un angloárabe, ¿no? Un angloárabe, claro. Qué guay, qué guay. Pues nada, disfrútalo mucho, un deporte muy chulo, muy chulo. Si alguna vez ganas, acuérdate de nosotros, ¿vale? Si ganas ahí en plan a lo guay. Bueno, ¿qué es esto de la equitación terapéutica? Pues la equitación terapéutica no deja de ser utilizar los principios de la equitación tradicional en sus diferentes modalidades, pero en vez de tener objetivos deportivos, vamos a tener objetivos terapéuticos. Nuestros objetivos con respecto al jinete no van a ser objetivos deportivos, sino objetivos, como decimos, terapéuticos. A diferencia de la hipoterapia, en la equitación terapéutica, a diferencia de la hipoterapia, el jinete en la equitación terapéutica va a aprovecharse también, va a disfrutar de todo lo relacionado, como os digo, con esos beneficios del deporte de la equitación a nivel de orientación espacial, de manejo del caballo, de comunicación, de vínculo. El hipoterapia va de forma como mucho más, no quiero decir pasivo, sabéis que se habla de pasivo activo. En la equitación terapéutica tú ya tienes control sobre la dirección del caballo, sobre la comunicación directa con el caballo, lo cual hace que bueno, se amplíe de manera exponencial pues, todos los objetivos que se pueden trabajar. Pues, también te digo que para eso es necesario que la persona tenga una serie de cualidades o de capacidades que, pues, con las que se puedan contar para realizarlo. La equitación terapéutica está diseñada para abordar esas necesidades de salud física, emocional y cognitiva, ¿no? Al final decimos que eso, que tiene un enfoque mucho más global. La participación es activa. Ya os digo, en la hipoterapia el jinete no tiene control sobre el caballo, mientras que en la equitación terapéutica sí.
y eso hace que la motivación, la atención y demás sea mucho mayor. Al igual que en hipoterapia, pero de una manera más activa también, pues desarrolla habilidades como la coordinación, el equilibrio, la fuerza muscular, el equilibrio, la lateralidad, etcétera. Y luego, por supuesto, fomenta muchísimo la interacción con el caballo, porque al final eres tú el que se comunica con el caballo y no el guía, lo cual hace que el vínculo con el caballo sea mucho más fuerte. Vamos a empezar con equitación, ¿vale? Y al final nosotros necesitamos lo primero como la práctica del deporte, pero ya os digo que hacemos la práctica del deporte, pero con objetivos terapéuticos. Lo primero calentamos, vamos a hacer una serie de actividades que nos permitan esa preparación del cuerpo y de la mente para la práctica de la equitación. En primer lugar, vamos a eliminar lesiones, esto es muy importante, y por otro lado vamos a aumentar el rendimiento deportivo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hacemos con ese calentamiento? Pues vamos a hacer activar el organismo, vamos a hacer ejercicios globales y luego vamos a hacer grupos generales más específicos. Por un lado, como os decimos, ejercicios generales nosotros hacemos en el calentamiento, pues hacemos ejercicios de levanta la mano derecha, tócale la oreja izquierda al caballo, levanta la mano izquierda, tócale la oreja derecha, ahora vamos a la grupa y vamos disociando la cintura escapular de la pélvica de manera mucho más genérica, se va moviendo el cuerpo, vamos desbloqueando hasta que ya vamos a centrarnos en los músculos que más van a interactuar durante la actividad. Los ejercicios de calentamiento los podemos hacer tanto en la parte de cepillado, de preparación del caballo, como en la parte de monta. Todo tiene que ser ni todo tiene que ser... Por otro lado, vamos a ver ejercicios de cardiorrespiratorios. ¿Vale? Vamos a buscar una intensidad moderada, lo cual nos va a permitir que el ritmo cardíaco sea muy bueno, no es una actividad de bajo rendimiento, pero tampoco es una anaeróbica, una explosiva brutal, sino que es de una intensidad moderada que permite bueno, pues un esfuerzo que es similar al del ciclismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final es mucho más, también depende un poquito de la disciplina. No va a ser lo mismo una prueba de doma que va a durar 5 minutos y donde tengo que trabajar una serie de patrones motores a una prueba de salto que va a durar 40 segundos y donde va a ser más explosivo, un RAI que, como hemos hablado, se puede superar los 100 kilómetros en un día, un partido de horseball donde me puedo meter a trabajar no sé si son los tiempos del horseball, son 30 minutos por tiempo, te puedes meter en una sesión de 1 hora, lo cual hace que, ya digo, dependiendo de la modalidad, jugamos con esos beneficios cardiorrespiratorios. Por un lado, muy importante, en la equitación vamos a mejorar, en la equitación terapéutica vamos a plantear mucho las distintas posiciones para mejorar nuestra postura, la higiene postural. Recordamos que nuestro objetivo principal no va a ser la equitación deportiva, pero sí vamos a trabajar, cuando yo hago, como vemos en esa foto, el asiento ligero o la suspensión, pues vamos a trabajar una postura donde trabajo los apoyos monopodales, los apoyos bipodales, el equilibrio, adelantar el centro de gravedad, la aerodinámica, etc. Vamos, entonces, si yo trabajo en el galope, en asiento profundo, pues voy a trabajar con una posición y demás. Entonces, vamos a través de la equitación a mejorar nuestra conciencia postural y nuestra higiene postural de forma altamente eficiente. Por otro lado, y es muy sencillo de ver también, se va a tonificar de forma exponencial nuestro tono muscular. El tono muscular va a aumentar, pues ya digo, como si hicierais un deporte bastante cañero. Se considera el segundo deporte más completo después de la natación. O
sea que es un deporte muy fuerte. Ya digo que nuestro objetivo no va a ser deportivo, pero va a mejorar de forma exponencial el tono muscular. Sí, la empatía, por supuesto. Y luego el equilibrio y la coordinación. El que haya montado a caballo alguna vez sabe perfectamente que equilibrio y coordinación van a estar trabajando durante toda la sesión, de la parte más básica, desde el calentamiento hasta la parte más fuerte. Cuando hablamos de la postura, como decimos, el jinete cuando monta en una posición de como si estuviera de pie, va a estar sentado sobre los isquiones, va a tener el talón abajo, va a tener que mover la pierna, entonces va a tener una higiene postural muy eficiente, ¿vale? Mucho más eficiente que a lo mejor en otras disciplinas deportivas como pueda ser la bicicleta o la marcha, ¿no? Donde al final el impacto sobre la articulación, sobre la columna, a lo mejor no es... en la marcha no vas a tener esa necesidad tan importante de tener una higiene postural buena, porque al final la higiene postural buena va a afectar al caballo. Entonces, si tú no tienes una higiene postural correcta, el caballo no se va a mover de forma correcta y por lo tanto vamos a entrar en el círculo de que el caballo no se mueve bien porque tú llevas una postura incorrecta y tú llevas una postura incorrecta porque el caballo no se mueve bien. Como decíamos también, dentro de esa equitación terapéutica, pues vamos a tener otros beneficios como el vínculo, la concentración, el autocontrol, muy importante, muy importante, la autoestima, nos va a disminuir los miedos y, por supuesto, también va a liberar estrés. Algo también muy importante, entendiendo que somos la sociedad del estrés, ¿no? Y la enfermedad del siglo XXI. Así que, bueno, está muy bien. Y a nivel social, pues seguimos fomentando ese vínculo humano-animal y esa comunicación también, y aparte no solo humano-animal, sino que si haces una clase en tanda o trabajas con varios chicos, se siente ese sentimiento de normalidad, ese sentimiento de pertenencia al grupo, se tienen esas cosas comunes, lo cual hace que la parte social se trabaje también de forma mucho más interesante que no solo con la hipoterapia, donde quizás esas relaciones se trabajen mucho menos. Músculos utilizamos a la hora de montar, pues ya os he dicho que trabajamos prácticamente toda la musculatura. Se dice que un minuto de equitación, que en un minuto de equitación se hacen de 200 a 300 compensaciones musculares, lo cual imaginaros en cada minuto todas esas contracciones y esos movimientos musculares que hace que este deporte sea extremadamente correcto. Como os imagináis, no utilizamos los mismos músculos o las mismas cadenas musculares en todas las disciplinas, lo que quiere decir que en cada disciplina utilizaremos unas cadenas musculares, trabajaremos los músculos de una manera, ¿vale? Es fácil de entender. En todos, el kit de la cuestión va a ser, y esto es imprescindible, tanto a nivel motórico como incluso a nivel emocional, tenemos que, va a fortalecer esa faja abdominal que llamamos el core. Esos músculos centrales, los abdominales, los oblicuos, el cuadrado lumbar, el glúteo medio, el piramidal, el psoas, todo lo que es toda esa faja abdominal, ese core, va a tener una gran importancia en todas las disciplinas ecuestres. Trabajemos lo que trabajemos, va a tener como te digo, un super valor a la hora del plan de entrenamiento. Claro, pues ahí te toca, dice que le salió el caballo a galopar y que tuvo que trabajar el autocontrol. Joder, que si trabaja el autocontrol. Cuando trabajamos el core, si trabajamos el core correctamente, pues trabajamos esa espalda lumbar de forma muy fuerte, trabajamos abdominales, recto anterior, oblicuos y demás, el transverso, trabajamos el diafragma y trabajamos el suelo pélvico, de forma que en la equitación estamos trabajando esa faja abdominal de forma global muy completa. Como os decimos, no es lo mismo. Aquí una posición, por ejemplo, para el salto va a ser lo mismo que en otras posiciones pueda ser, por ejemplo, para la doma clásica, para el horseball o para cualquier otra disciplina. Músculos de la espalda que también trabajamos de manera brutal
abductal, tenemos las cadenas de los paravertebrales, luego tenemos el trapecio, el elevador, el dorsal ancho. Toda esta musculatura se va a trabajar de manera brutal en la equitación terapéutica, lo cual es muy, muy, muy interesante para todo lo que es la coordinación, la lateralidad, la conciencia corporal, etc. Se trabaja, fijaros, todo de manera muy global y muy divertida, ¿vale? El cuadrado lumbar, súper importante, ese cuadrado lumbar, imprescindible también en la equitación. Y fijaros, esto es una de las cosas que antes no lo sabíamos y ahora ya nos lo dicen muchísimo, no lo dicen a nosotros. Antes, cuando un niño tenía escoliosis, se le mandaba a hacer natación, pero ahora ya desde hace un tiempo los médicos les están recomendando equitación para los problemas de escoliosis. ¿Por qué? Porque una buena equitación bien desarrollada, con profesionales cualificados que te enseñen, va a trabajar todo ese core, todos esos músculos antigravedad, ese cuadrado lumbar, reduciendo hasta un 30% la carga sobre los discos lumbares, algo que es imprescindible. Luego, por supuesto, en equitación, el que ha trabajado en equitación sabe que los glúteos, seguro que habéis cogido agujetas hasta en el alma, habéis descubierto que teníais músculos que no sabíais que existían, ¿vale? Pues esos son los músculos de los glúteos y las piernas, que dices, me duele algo y no sé lo que es, ¿vale? Pues sí, esos músculos que te duele algo y no sabes lo que es, pues son esos músculos, el psoas, el abductor, bueno, todos los músculos de la pierna, que hace que funcione todo como tiene que funcionar. Cuando planificamos un entrenamiento, entendiendo todo esto de las modalidades y demás, no podemos obviar que esto es una terapia, ¿vale? No podemos obviar que no es una clase de equitación al uso, sino que esto es un tratamiento terapéutico. Por lo tanto, es súper importante entender las características individuales de cada persona para poder desarrollar el plan de entrenamiento de forma totalmente individualizada, con objetivos, metodología y evaluación planteado como un tratamiento, asesorado por fisio, psicólogo, logopeda, terapeuta ocupacional, pero al final esto es una terapia y como tal se tiene que desarrollar la sesión, no como un plan de entrenamiento de equitación al uso. Dentro de la equitación, pues suele haber una serie de lesiones que son también las más habituales a la hora de montar a caballo, como es normal, como en cualquier actividad. ¿Cuáles creéis que son esas lesiones más habituales? Escribírmelo por aquí, que yo estoy hablando mucho y vosotros muy poco. Sobrecarga de aductores, la cadera. Contracturas en la espalda. Hombros. Venga, vamos a verlo. Con respecto a las lumbalgias, bueno, las fascias, tema de fascias, suelen ser muy habituales. Hernias, pinzamientos, espondolosis, también es muy habitual. Con el tema de las caídas, que habéis dicho también por ahí, son las lesiones más graves, suelen ser fracturas y luxaciones, con el tema de caídas. Luego hay muchas tendinopatías, contracturas, roturas fibrilares, pulvargia y tal. Y luego, pues, otras posibles lesiones como tones, rozaduras, heridas. Esto suele ser lo más habitual, que también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro programa de trabajo, ¿vale? Entendiendo que hay un gran riesgo y son las más importantes, el tema de las caídas, cómo tenemos que gestionar esas caídas, cómo solucionar pues, los roces y demás con un equipamiento correcto, con una ropa adecuada,
con un equipo adecuado, etcétera. Todo eso va a ser también pues, muy importante a la hora de gestionar ese equipo, ¿no? de trabajo. Tema de contracturas, roturas fibrilares y demás va a ser muy fácil de gestionar siempre y cuando hayamos hecho un estiramiento y un trabajo relativamente bueno antes de montar. Muchas veces nos empeñamos, como decimos, en montar a caballo y ya está, y eso no funciona así, no es lo habitual, ¿vale? Entonces, lo más importante va a ser hacer un buen estiramiento, calentamiento, que lo hemos visto anteriormente para evitar todo el tema de las lesiones y sacar el máximo rendimiento terapéutico a la actividad. También debería ser deportivo. O sea, este formato también debería ser en la equitación deportiva, pero a nosotros nos interesa lo que nos interesa, ¿vale? La lumbalgia, sobre todo, muy habitual. Yo hoy estoy con lumbalgia. Ayer, bueno, sabéis que el otro día no pude dar la clase. Bueno, estoy ahí con un ataque de lumbago y afónico. O sea, se me juntan ganas de comer. Pero bueno, el síndrome facetario, que al final se infla el tema de la faceta y entre las vértebras y genera un dolor bastante fuerte. Pues bueno, sabéis todo este tipo de lesiones musculares, de tipo que rotura muscular, con contracturas y demás, ¿vale? Caídas, como decimos, lo más normal, que te rompas un brazo, una pierna o tal. No suele haber muertes en equitación, los números son muy bajitos, ¿vale? Pero el 75% de las muertes con equitación están relacionados con el daño cerebral adquirido, ¿vale? Con los traumatismos cráneoencefálicos. Suele ser el 75% de las muertes. Pero no hay muchas muertes en equitación. Por eso, súper importante que entendamos que es obligatorio el uso del casco durante la equitación. Sí o sí, ¿vale? Eso es obligatorio. Aquí vemos todo el tema de calentamientos que deberíamos hacer todos antes de montar a caballo, y esto es como súper importante y así no lo deberíamos tomar. Nadie hace un deporte sin calentar primero, y si no, pues luego se lesiona. Y además, cuando ya vamos teniendo una edad, que yo no sé vosotros, pero yo ya tengo una edad. Entonces yo si no hago mi ejercicio de calentamiento antes de hacer nada, pues simplemente muero directamente. Y para nosotros la equitación, esto es una parte que es muy nuestra. Nosotros no entendemos la equitación terapéutica igual que no entendemos la hipoterapia o cualquier otra disciplina si no le aporta un beneficio al caballo. Como ya os he anticipado, el gran jinete que ya no está con nosotros, que falleció, Francisco Mateo Cubero, decía que la equitación solo era equitación si la hacía bien, le hacía un gran beneficio al caballo. Nosotros en los programas de equitación terapéutica siempre entendemos que el beneficio tiene que ser mutualista, tiene que ser simbiótico, sinérgico, y por lo tanto debemos entender al caballo como un deportista de élite, asumir nuestro rol dentro de esto para que así sea y buscar la mayor eficiencia a la hora de ese trabajo con los caballos. Muy importante dónde habita. Si el caballo habita en la cuadra o en el paddock, va a ser diferente su manera de entrenar y de afrontar el trabajo, aunque siempre hay que calentar. Un caballo estabulado pues tiene que trabajar de una manera totalmente distinta, pues pasa más tiempo en un espacio reducido y por lo tanto tiene mayor problemas motóricos, de acortamientos, hay que calentarlo mejor y demás. Un caballo en un paddock Paradise pues tiene muchísimos menos problemas porque a lo largo de su vida de su día tiene libertad de movimientos, camina, anda, se rasca la espalda y demás, y por lo tanto se convierte en un estiramiento muy bueno para él. La alimentación es imprescindible también para nuestros caballos. No va a ser lo mismo hacer una alimentación exclusivamente de piensos
que solo y de pienso y de paja, que rica en forrajes y demás. Si entendemos al caballo como un deportista de élite, no creo que ningún deportista de élite le diéramos de comer hamburguesas del Burger King, ¿vale? Bueno, hamburguesas prefabricadas, no procesadas, no vamos a decir marcas, ¿vale? Un forraje rico donde puedan comer y además donde puedan comer abajo les va a permitir al caballo que puedan estar en forma y que puedan tener una alimentación sana como cualquier deportista, ¿vale? Si tienen que comer en pesebreras, que sean bajas, a ser posible con slow feeder para que puedan comer despacio y simulando ese forrajeo de forma natural que les hace estar mucho tiempo con la cabeza abajo y que les hace estar sanos física y mentalmente a la hora de comer. Claro, se puede y se debe, son los grandes usuarios de las terapias con caballos en Yanina, claro. Nosotros hemos estado muchos años dedicándonos prácticamente solo a los problemas de daño cerebral adquirido. ¿Vale? El que comen, como importante el herraje, hay que plantear también, dependiendo de las condiciones en las que vive, si erramos o ponemos el barefoot. Entendamos que el herraje es un mal necesario. A todos nos encantaría llevar a los caballos en barefoot, pero no siempre se puede. El barefoot no es dejar al animal descalzo, sin herradura, es dar unas condiciones de vida donde no necesite la herradura. Y eso requiere de alimentación, de espacio, de terreno, si no, pues le tocan los herrajes, ¿vale? Pero bueno, hay que decidir si erramos o no erramos para la práctica de ese deporte. Luego, por supuesto, igual que el jinete estira, el caballo estira también, y esto es imprescindible. Todo el tema de calentamientos y estiramientos va a ser imprescindible para poder desarrollar una actividad terapéutica óptima. Y, por supuesto, pues las rutinas de entrenamiento, pues paulatinas, planificado, constante y coherente, de general a lo más específico y adecuado a las características del equino y de la disciplina que va a realizar. Sabéis que la escala de entrenamiento en la equitación, lo primero que se trabaja es el ritmo, la soltura, el contacto o la aceptación del hierro, la impulsión, la rectitud y la reunión. Nosotros tenemos una escala nuestra donde hablamos de, porque nosotros no usamos hierro y lo usamos de una manera distinta, hablamos de que nuestro primer objetivo es la confianza y la permeabilidad del caballo, luego trabajamos propiocepción y estereocepción, equilibrio, flexibilidad y musculación, resistencia y potencia, la concentración, la resiliencia, hasta llegar a las actividades de alto rendimiento. Esto para nosotros sería la pirámide de entrenamiento del caballo. Confianza y permeabilidad, propiocepción y estereocepción, musculatura, igual que con el humano, la resistencia, la concentración, la resiliencia, hasta llegar a las actividades de alto rendimiento. Y esto es un poquito esa equitación terapéutica que tanto me gusta, es una disciplina que me gusta muchísimo y que considero que es muy, muy, muy funcional tanto para los chicos como para los caballos. Creo que es de las metodologías más interesantes a desarrollar. También es cierto que para esto se requiere obligatoriamente pues tener una formación específica o muy desarrollada sobre equitación. No siempre con una formación de técnico en terapias ecuestres tenéis una formación tan específica. Entonces, aquí es muy recomendable pues tener un técnico deportivo en equitación o que os saquéis la titulación de técnico deportivo en equitación, que os facilitará de manera exponencial poder desarrollar esta modalidad de equitación terapéutica. Sí, está muy guay, está muy guay. Pues nada, esto es un poquito, espero que podáis desarrollarlo en algún momento, que las podáis ver, que podáis intervenir en alguna, que seguro que los que os dediquéis a esto os aseguro que lo vais a vivenciar. Y nada, ir contándome vuestras experiencias poquito a poquito, ¿vale? Y nada, si no pasa nada, el viernes tenemos la clase que teníamos para el lunes, que como os digo, estoy un poco regular de salud, espero estar mejor, así que si no pasa nada, el viernes nos vemos con una clase más.
Venga, chao, chao.